Muy buenas noches, amigos, profesores, estudiantes, que se dan cita a esta séptima entrega del banquete filosófico. Agradecemos a las personas que nos siguen a través de Facebook Live, a donde vamos a compartir un interesantísimo conversatorio con tres grandes intelectuales académicos dominicanos. Gracias a la tecnología, la expositora principal estará desde Costa Rica, el doctor Leonardo Díaz y el doctor César Coello desde Santo Domingo. Y vamos a debatir un tema, y es que siempre que aparece un problema, siempre se trata de buscar cuáles son las similitudes de ese problema con otros problemas que han ocurrido en otros tiempos. Pero en esta ocasión, lo que vamos es a tratar de ver cuáles han sido las diferencias entre problemas parecidos, aunque para todos parecen ser del todo igual. Esta es una actividad propia del movimiento académico Generatio Nova Università. Hoy tenemos un interesantísimo conversatorio donde vamos a contar como interlocutores principales al doctor César Coello Nieto, profesor de la Escuela de Filosofía, profesor también de Sociología, especialista en diferentes temas, sobre todo temas de vanguardia, como son desarrollo sostenible, como son el tema del capital humano y todos aquellos temas relacionados con la filosofía y relacionados propio con la sociología. Es un individuo, una persona sumamente especial. Lamentablemente ya se nos ha jubilado. Digo lamentablemente porque aunque ya era algo de derecho, pero es una persona de un capital humano tremendo, una integridad. Es como de esos términos que usamos nosotros en la universidad cuando decimos César Coello es una reserva moral de la universidad, pero lamentablemente de manera activa, formal no está. Es un escritor que ha trabajado varios textos y ya ahorita gozaremos de su intervención. También nos acompaña como interlocutor el doctor Leonardo Díaz, es director de la Escuela de Filosofía, director de investigación de la facultad, ha sido uno de los filósofos dominicanos con una fructífera carrera en cuanto a producción académica, en cuanto a producción de textos y de artículos, e incluso hoy en día podríamos decir sin temor a equivocarnos que el doctor Leonardo Díaz es quien más ha estudiado el problema del COVID-19 en la República Dominicana y lo ha ido analizando a la luz de otros autores. Así que bienvenido, doctor Leonardo Díaz. Muchas gracias por aceptar la invitación. También nos acompaña la doctora Arlé Pichardo Muñiz. Voy a tratar de hacer una pequeña anécdota porque realmente a quien ella conoce y de quien es su verdadera amiga es de César Coello, porque en una maestría que César Coello hizo en la Universidad Nacional de Costa Rica, allí se conocieron junto también a Reina Rosario. A raíz de la presentación conversatorio del día pasado que trabajábamos sobre las similitudes del COVID-19 con otra pandemia, a la doctora le interesó el tema e incluso participó y se comunicó con nosotros y quiso presentarnos unas ideas, las cuales fueron sumamente interesantes y es lo que ha dado la posibilidad de este encuentro. Así que gracias a la tecnología, dos personas que nunca han compartido de manera físicamente, entonces estamos aquí ya en esta actividad. La doctora Arlé Pichardo Muñiz es dominicana, nació aquí en Santo Domingo, pero es residente en Costa Rica, es licenciada en Sociología por la Universidad Pedro Enríquez Ureña, donde se graduó allí con honores. También hizo una maestría en Planificación del Desarrollo con especialidad en Planificación Social. Tiene un doctorado en Pensamiento Complejo y ha escrito varios libros, los cuales han tenido incidencia a nivel de Latinoamérica porque ha trabajado muy fuerte lo que es la planificación y programación social y evaluación del impacto social. Ambos libros han sido publicados y han tenido una muy buena acogida en todo lo que es, diríamos que Latinoamérica. Diríamos que una dominicana más de esas que se desarrollan y lamentablemente son otros pueblos los que cosechan
el desarrollo intelectual de un dominicano. Doctora Arlet Pichardo, para nosotros es un inmenso placer, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Humanidades, la Dirección de Investigación y la Escuela de Filosofía y el Movimiento Académico Generación Nova Università, contar con su presencia. Es suyo el micrófono, doctora. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches para ustedes, porque ustedes están 2 horas adelante de lo que estoy yo. Muy contenta y muy agradecida y muy honrada de esta posibilidad. Muchísimas gracias a William por la acogida y muchísimas gracias a nuestro querido amigo César Cuello y al doctor Leonardo Díaz por sumarse a esta iniciativa. Como bien él ha dicho, a mí me llamó mucho la atención el día pasado una actividad en la cual aprendí muchísimo bajo el título de cuáles eran las semejanzas de estas pandemias con otras pandemias que habían ocurrido en el pasado. Para mí fue sumamente ilustrativa las presentaciones de los colegas en esa oportunidad, el recuento que hicieron desde las 7 plagas de Egipto hasta el COVID-19, las características particulares de cada uno de estos procesos, la llamada gripe española incluida, y al final el elemento disruptivo, bueno, y después de todas estas cosas que siguen. Entonces a mí me pareció interesante poder conversar un poco con ustedes sobre lo que me parece a mí que pueden ser algunas diferencias con otras pandemias. Y en ese sentido, quisiera empezar haciendo una aclaración. Esto es un conversatorio. En realidad, lo que yo voy a conversar aquí con ustedes no es producto de un proceso de investigación, ni mucho menos. Es simplemente como una especie de conversación en voz alta de las cosas que particularmente he venido pensando desde que empezó esa situación a principios del mes de marzo. Y hay una serie de elementos que son característicos e interesantes y que nos llaman a tener una visión mucho más cercana y mucho más de estudio de qué es lo que está pasando. Cuando yo empecé a hablar de este tema con mi querido amigo César Cuello, una de las cosas que conversábamos es que hace casi 2 décadas vimos la guerra del Golfo Pérsico por televisión. Y entonces eso introdujo un elemento muy importante. Hoy le estamos siguiendo el pulso al COVID-19 por WhatsApp y por Facebook. Y conversamos, como en ese momento, sobre las implicaciones que esto tiene vía Zoom, vía Facebook Live y vía otras plataformas tecnológicas. Si bien es cierto, esto no es una característica propia y particular del COVID-19, sino de la época en la cual estamos viviendo, esto hace que esta situación que tenemos enfrente, a mí me gusta llamarle situación y no crisis, esto es una situación que tenemos de frente, nos plantea una serie de características diferenciadoras. Pero bueno, yo no me voy a meter mucho en ese tema porque el que conoce aquí más de eso es el amigo César y él ahorita va a hablar mucho más sobre el significado de que tiene esta situación en medio de la condición tecnológica. Lo que sí es importante es que cuando hablamos de COVID-19, estamos hablando de un problema nuevo, un problema que no conocíamos antes, pero que además nos llega en un momento en el cual no hemos resuelto los viejos, ni como países, ni como academia, ni como actores no estatales, tenemos un acumulado ahí atrás muy fuerte. Tenemos ante sí un problema que es más lo que no se sabe que lo que realmente se sabe. Inclusive la ciencia médica todos los días nos dice cosas distintas. Un día nos dice que se transmite de una forma, otro día nos dice que es de otra, y es no necesariamente porque nos están mintiendo o engañando, sino porque la ciencia médica está limitada en su conocimiento. Pero además tenemos ante nosotros un problema prácticamente inesperado que implica una actuación aquí y ahora. Esto no se puede dejar para mañana. Entonces, a partir de esa caracterización general,
de lo que puede ser esta situación que tenemos enfrente, yo he estado pensando, y esto es lo que quiero conversar con ustedes, sobre cuáles pueden ser las grandes diferencias. Pueden haber muchas. En la noche de hoy yo quisiera referirme solamente a tres. Una diferencia básica, fundamental, me parece a mí es que tenemos en el frente una pandemia, como la catalogó la OMS, que representa una amenaza global. Y esto me parece a mí es un elemento muy importante porque está afectando tanto al norte como al sur. Entonces esto creo yo le da una característica distintiva, le da un sello diferente. ¿Por qué? Porque muchas otras pandemias que en la conversación anterior, cuando los colegas hablaron de las semejanzas con otras pandemias, mencionaron cuáles fueron, y la mayoría de esas situaciones afectaban países en particular, por ejemplo, nunca pude decir esa palabra, la chikungunya, ¿verdad? La idea que se tenía era que era algo que venía del África, ¿verdad? Y hasta ahí llegaba la cosa. O, por ejemplo, otro tipo de situaciones como la fiebre amarilla. Yo las últimas veces que fui al Perú me tuve que vacunar contra fiebre amarilla, y la vacuna de la fiebre amarilla no es un requisito de entrada al país donde está la epidemia, sino que es un requisito de retorno, ¿verdad? ¿Te acuerdas, César Cuello? Cuando venías de Brasil a Costa Rica no te dejaba entrar porque tú venías de un país donde existía esa pandemia, pero se veía desde el otro país, ¿verdad? Entonces era una cosa que no necesariamente nos estaba tocando a todos. En este momento, ¿qué es lo que plantea el coronavirus? Al día de ayer, con más de 475,000 muertos, o sea, rapidito vamos a tener 500,000 de muertos. Bueno, está afectando a todos los países, por supuesto, con ciertos niveles de diferenciación de un país a otro, pero no es un problema de los otros, es un problema de todos. Entonces, que eso puede ser visto por alguna gente, y lo está viendo como una oportunidad interesante, pero bueno, también puede que no se ha visto de esa manera. En todo caso, eso no es lo que interesa conversar aquí ahora, sino que lo que interesa conversar es que en la medida en que esto aparece en todos los países, aunque en diferentes magnitudes, entonces esto lo convierte en un elemento global. Si ustedes ven, yo tengo aquí la lista de unos números que saqué ayer de esta fuente de mapa mundial. No le hagamos caso a lo que dicen los números, eso es otra cosa que hay que trabajar más en este momento, pero si ustedes ven los colores más intensos, tenemos desde Estados Unidos hasta Irán, pasando por Brasil, Rusia, India, Reino Unido, Perú, Chile, España, Italia. Los colores menos intensos tenemos, los más intensos son los que al momento han reportado más de 200,000 casos. Y aunque estos números, como muchos otros números, en este momento pueden estar sujetos a procesos de incredulidad, yo creo que nunca vamos a saber realmente cuántos son estos números reales. Hay dificultades que van desde la manipulación política hasta errores humanos en el conteo de estos números, pero lo que sí nos dicen, y esto es lo que yo quiero mostrar aquí, es que la tenemos por todos lados. Si ustedes ven los que tienen entre 100 y 200, tenemos Alemania, Turquía, Pakistán, México, terremoto de ayer incluido, Arabia Saudí y Bangladesh. Tenemos Canadá, Sudáfrica está aquí abajo, ¿ves? Y vean dónde China se está poniendo en este momento, donde supuestamente empezó todo este proceso. Yo agregué acá Dominicana y Panamá, no es que siguen en la lista, sino que los puse ahí como para tener un parámetro de referencia. Y entonces, aún teniendo en cuenta lo que acabo de decir, de la salvedad de lo que pueden decir los números, vean ustedes que tenemos Dominicana y Panamá
que están más o menos cerca, pero Dominicana con 10 millones de habitantes y Panamá con una estimación de 4.2 millones de habitantes. Entonces, bueno, estos números significan cosas diferentes. De manera entonces que esto, pienso yo, nos pone en relevancia una cuestión muy importante que vamos a tener que tener en cuenta, y es que la métrica comparativa internacional está cada vez teniendo una mayor capacidad relativa. ¿Ah? Por ejemplo, hoy en Costa Rica se registraron 147 casos nuevos. Cuando yo se los digo a mi hijo me dice, ah, sí, pero aquí hubo 695. Pero cuando yo les digo 147 casos nuevos en esto que las autoridades ahora le llaman la segunda hora, y que la primera hora, el punto más alto a mitad de abril fue 37 casos, y de ahí bajó a 2 y vuelve a subir y hoy tenemos 147. Ojo que ese 147 tiene un significado muy particular. Pero bueno, no quiero entrar en este detalle, sino lo que quiero aquí destacar es de que esta diferencia distintiva es muy importante, porque además otros tipos de situaciones, por ejemplo, el riesgo del hambre amenaza fundamentalmente a los países del sur. Esto que ustedes ven acá en la parte de abajo de la lámina son 15 países que la ACNUR ha definido como las grandes prioridades de países en riesgo del hambre, y donde el 45% de las muertes corresponden a menores de 5 años. Pero eso no sale todos los días en la noticia. Eso no es objeto de atención. Sin embargo, todos los días sí nos sale en la noticia cuáles son los diferentes casos de coronavirus nuevos que hay, cuál es la tasa de letalidad y qué está pasando en cada uno de los países. Entonces, yo creo que esto le da una característica diferente. La segunda característica que a mí me parece importante para ver en este tema del COVID-19 es que el COVID-19 es producto de su era. Y como producto de su era que es producto de la globalización y es producto de la interdependencia entre países. Y entonces, en ese contexto, nos redimensiona la paradoja del tiempo y la noción del lugar. Si hace 125 años hubiese sucedido una situación como esta, quizás los impactos que estuviéramos evaluando fueran diferentes. Hoy en día tenemos impactos más fuertes y más rápidos. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que el mundo siempre fue interdependiente. Lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha hecho mucho más porque ha variado fundamentalmente la velocidad de la comunicación gracias a la tecnología de la información. Y esto nos ha redimensionado la dimensión del lugar. Yo quisiera que ustedes me permitan unos 2-3 minutos para yo contarles una anécdota personal. Fíjense que el 20 de febrero yo estaba en San José de Costa Rica y me llegó una notificación de que tenía que ir a buscar a esas cosas que uno manda a pedir por internet, que después no sabe qué va a hacer con ellas. Y cuando yo iba saliendo a buscarla, yo digo, ah, pero esas cosas vienen de China. Ahí no es que hay una gripe malísima. Y me devuelvo y me siento en la máquina. Y cuando me siento en la máquina, leo que dice, eso salió de China en octubre. Entonces yo dije, ah, bueno, no pasa nada. Me fui, busqué mis cosas, vine para acá. En ese momento, 20 de febrero, eso estaba pasando en China. El 7 de marzo estaba en Santo Domingo y iba a hacer una presentación, y mientras estaba haciendo la prueba, el colega que coordina, que es un joven médico epidemiólogo, puso en la pantalla un histograma de frecuencia que él tenía de cómo iban los casos de coronavirus en China, y todos volvimos a ver. Cuando lo volvimos a ver, dijimos, ah, sí, eso es en China. Ah, sí, porque tú estuviste en China, y él dijo, no, hace 6-7 meses. Y ya pasó la historia. 2 días después,
Un amigo que iba para Italia me llamó para contarme que todas sus reservaciones en Italia se habían caído porque Italia estaba ya empezando a cerrar. El 10 de marzo, un día después, pasé yo por el aeropuerto de Panamá y el aeropuerto estaba a 1/3 de ocupación y ya habían cerrado las escuelas porque el domingo había muerto el director de un centro educativo. El 16 de marzo, Costa Rica declara emergencia. El 17 de marzo, Dominicana hace lo propio. Al 25 de mayo, ya América Latina se había convertido en el epicentro. Entonces, esto que nos dice es una cosa que ha ido muy rápido y que se ha pasado de un lugar a otro. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento muy importante para estudiar de cómo esto no redimensiona el tiempo y la noción del lugar producto de su propia época, pero además nos saca las vulnerabilidades. Y por eso yo decía al principio, nos plantea un problema nuevo sin haber resuelto los viejos. Todo lo que no habíamos resuelto, la desigualdad, la falta de acceso, la inequidad, las diferencias de género, como dijo alguien antes, las diferencias entre los inmigrantes tecnológicos y los nativos de la tecnología. Todo esto nos lo saca y nos los pone de frente. Porque además esto nos está sacando todo el patrón de organización, proceso, estructura con el cual hemos vivido y con el cual se han organizado nuestras sociedades desde la modernidad. Entonces, nos reafirma toda una serie de situaciones no resueltas, nos pone de cara ante la preeminencia del futuro versus la visión, la preeminencia del presente versus la visión de futuro. De hecho, en ese momento, cuando uno empieza a hablar de temas de largo plazo, en general lo que la gente dice es, no, espérate, que hay que resolverlo de ahora. No, eso lo vamos a ver después. Entonces, todas esas dicotomías con las que hemos vivido, la racionalidad, la tensión entre la racionalidad y la emocionalidad, la tensión entre el ámbito de lo doméstico y la esfera pública, la tensión entre la nación y la ciudadanía. Vean ustedes cómo salen a reflujo en este momento todos los temas que tienen que ver con la xenofobia, con todos los temas que tienen que ver con las minorías, pero además también nos saca y nos pone de frente con mucha fuerza toda la tensión entre la colectividad y la individualidad. Y como un proceso que se inició hace ya 30, 40 años de traslado fundamental de las responsabilidades a la ciudadanía, esto nos los pone de frente. Obviamente que hay un compromiso y una responsabilidad individual, yo no digo que no, pero lo que tenemos a partir de esto es cuídese usted, tenga cuidado usted, resuelva usted, vea a ver usted qué hace, ¿verdad? Y además esta situación nos pone con mucho más fuerza todo el tema de la colonialidad del poder, como lo habían desarrollado Quijano y Wallenstein, que aparecen muy bien organizados y sistematizados por Edgardo Lander. Entonces, nos saca todas las grandes diferencias de género, de desigualdades, de etnias, ¿verdad? Y entonces esto nos pone de frente ante una situación muy clara. O sea, para mí, en ese momento, la pandemia lo que nos está llevando es a pensar algo que se venía gestando desde hace mucho tiempo y que no le habíamos puesto especial cuidado, y es que nos pone en entredicho la visión convencional de la ciencia. Las inexactitudes que vemos hoy alrededor de entender la situación es porque la ciencia convencional, que viene siendo desbordada desde hace mucho tiempo, hoy en día se hace mucho más desbordada con esa situación. Porque al final de cuentas, esto lo que nos está trayendo y nos está poniendo en la cara es el llamado efecto mariposa, que efectivamente alguna gente piensa que el efecto mariposa es una exageración,
y efectivamente puede que lo sea, pero la COVID-19 lo que nos dice es la capacidad de enlazar. Y yo creo que esto es un elemento muy importante que no digo que no haya estado presente y visible en otras pandemias que han azotado al mundo, pero sí digo que en este momento, con esta situación que tenemos y por el tipo de sociedades en la cual vivimos, entonces esto se nos pone mucho más de frente. O sea, la capacidad de enlazar. Yo creo que es un elemento muy importante que la COVID-19 nos está poniendo de frente. Y eso tiene que ver con el tercer elemento que me parece a mí también interesante para conversar. Históricamente, todas las pandemias, y no solamente las pandemias, las epidemias comunes e inclusive enfermedades que no son epidemias comunes, como por ejemplo las enfermedades mentales o incluso las situaciones de discapacidad, ¿cómo se han enfrentado? Se han enfrentado por la vía del aislamiento. Cuando se desataban epidemias de tuberculosis, ¿qué se hacía? Se aislaba la gente, la viruela, o sea, la mayoría de las epidemias y pandemias han implicado procesos de aislamiento. Pero ¿qué pasa? Que esos aislamientos han sido fundamentalmente curativos. ¿Y con esto qué quiero decir? Una vez que hay una persona que se ha detectado contagiada, se aísla. Antes también la gente con enfermedades mentales, por eso se crearon los nosocomios, los sanatorios, los manicomios, las instituciones, que hoy en día todo eso ha vuelto para atrás y hoy en día se le da tratamiento a las enfermedades mentales y a las discapacidades insertas en las comunidades. Pero las enfermedades contagiosas siguen siendo atendidas a través de procesos de aislamiento. ¿Cuál es para mí la tercera característica importante que nos pone de frente el COVID-19? Que el aislamiento o el confinamiento domiciliar, mejor conocido como la cuarentena, es preventivo. Y entonces yo creo que ahí sí hay una característica diferenciadora bastante fuerte, porque no estamos mandando a guardar a la gente infectada, estamos mandando a guardar a las personas sanas. O sea, la manera de evitar que el contagio, que también es una característica muy propia, el contagio es muy fuerte, el ritmo de propagación es muy alto, la asistencia médica especializada que se necesita es muy especializada y es muy costosa. Y entonces, frente al COVID-19, el gran riesgo que enfrentan las autoridades sanitarias de todos los países es cómo hacemos para que los sistemas de atención no rebasen su capacidad de carga. Y entonces la manera que se ha encontrado para resolver esto es por medio de un aislamiento preventivo, porque como canta el Gran Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Y como no hay cama para tanta gente, entonces tenemos que guardar a la gente antes de que necesite la cama. Pero ¿qué pasa? Que tampoco hay gente para tanta casa. Los datos del Banco Interamericano de Desarrollo de hace 2 años dicen que en América Latina y el Caribe tenemos 55 millones de personas que tienen algún tipo de déficit cualitativo de vivienda. O sea, que tienen problemas en la estructura de la vivienda, que tienen problemas en la calidad de los materiales, que tienen problemas en el acceso, que tienen problemas en el tamaño, que tienen problemas en la distribución. Entonces, no hay cama para tanta gente, pero tampoco hay gente para tanta casa. No todas las personas tienen, o mejor dicho, al revés, las grandes mayorías no tienen las condiciones que tenemos los que estamos conectados en este Zoom para hablar del tema. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí hay una característica que es muy importante, porque el llamado de quédate en casa, quédate guardado, no salga, además genera una espiral, ¿verdad?
Y esa espiral para mí es como una especie de efecto dominó. Esta espiral nos va generando toda una serie. ¿Y por qué no nos va generando? Por lo que ya dije antes, porque el COVID-19 pone sobre la mesa la capacidad de enlazar. Y entonces, en la medida en que la estrategia fundamental que hasta el momento se conoce para enfrentar esto es el aislamiento, ¿esto qué implica? Una señal de alto, de paralización, hay gente que dice que de pausa, como se le quiera llamar, pero es una señal de freno a la economía de mercado. Y yo digo a la economía de mercado porque la economía doméstica sigue funcionando. Y ese es otro de los elementos importantes que tenemos que ver en esta situación. Pero la economía de mercado se paraliza. Y al paralizar esa economía de mercado, el mercado que sufre más fuertemente es el mercado de trabajo. Y entonces esto inmediatamente nos desencadena una baja en los ingresos provenientes del trabajo, porque además tenemos ahí un elemento muy importante. No todos se pueden guardar en la casa. Las personas que venden frutas en los mercados tienen que seguir vendiéndolas. Las personas que manejan carro público tienen que seguir haciéndolo. ¿Ah? Entonces, ahí empezamos a ver cómo esto nos va dando un efecto dominó, se paraliza la economía del mercado, se bajan los ingresos provenientes del trabajo, pero también se disminuyen o se ponen mucho más lentas las rutinas institucionalizadas, tanto del sector público como del sector privado, tanto del sector centralizado como del sector central. ¿Ah? Y entonces, esto ustedes me dirán, bueno, posiblemente con la llamada gripe española pasó algo parecido. Sí, pero el tipo de economías y sociedades que teníamos en ese momento tenía otras características diferentes a las que tenemos hoy en día, por lo tanto los impactos son mucho más. En la medida en que la estrategia fundamental es quédate en casa, tenemos una presión enorme sobre la demanda de servicios básicos, porque además tenemos que el riesgo de infectación, hasta ahora la mejor forma de enfrentarlo, como es lavándose las manos, usando alcohol. Entonces tenemos una fuerte demanda de servicios básicos allí donde la gente hay acceso, pero tenemos millones de personas que no tienen acceso a agua potable dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, ahí hay una presión muy fuerte sobre la demanda de servicios básicos. Pero además, el quédate en casa, ¿qué implica? No camine por la calle, no vaya a los parques. Entonces, tenemos restricciones sobre el uso de los espacios públicos. Pero además, una cosa todavía más importante, tenemos fuertes restricciones sobre el ejercicio de las libertades individuales. Y entonces este círculo que tenemos acá es lo que de alguna manera ha estado orientando las medidas fundamentales que se han tomado. ¿Qué han hecho los países? Han trabajado básicamente con estos 5 bloques que yo tengo aquí a la izquierda en órdenes diferentes. Por ejemplo, Costa Rica canceló primero los eventos masivos y las aglomeraciones y luego cerró los aeropuertos. El Salvador fue el primer país de la región centroamericana que cerró aeropuertos y fronteras terrestres. La suspensión de los contratos laborales, eso implica pérdida de derechos laborales. Es un eufemismo para decirle a la gente que se quedó sin trabajo. Las restricciones de la movilidad y la presencialidad. Y la respuesta más directa que ha habido de apoyar a la población es vía facilidades fiscales y crediticias que no siempre se cumplen y ayudas sociales que tampoco sabemos en cuánto se cumplen y a quién están llegando y en qué medida están llegando, pero bueno, eso es otro tema importante para otro día. Aquí lo que a mí me parece clave es cómo este aislamiento nos lleva a poner con mucha fuerza la capacidad de enlazar. Y entonces hoy en día tenemos una situación global. Yo creo que esto es más
que esto es más que una crisis económica, esto es más que una cuestión de salud. Esto va mucho más allá y va a implicar nuevas categorías de análisis para poderlas entender. ¿Cuál es la primera campanita que suena? La primera campanita que suena en este proceso es la gobernanza. ¿Qué está pasando con la gobernanza? La oportunidad. ¿Qué tan pronto se toman medidas? ¿Qué tipo de medidas se toman? La articulación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí donde teníamos poderes desarticulados, con esto se desarticulan más. Ahí donde teníamos clientelismos como forma de hacer política, con esto se profundiza mucho más, porque volvemos al tema inicial de cómo nos desnuda las vulnerabilidades, pero además nos pone de frente y muy de frente ante la gobernanza la cuestión de la confianza, lo que decía al principio de los datos. Yo creo que los datos en ese momento están sujetos a una situación de confianza, ¿son o no son? ¿Creemos o no creemos en lo que esos nos están diciendo, verdad? Entonces, yo creo que esto nos pone muy a ver qué está pasando con la gobernanza. Pero además, el aislamiento, ¿qué dice? El aislamiento dice, hay dos cosas fundamentales. El teletrabajo, pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes pueden hacer teletrabajo? Los trabajadores informales, los trabajadores cuenta propia o trabajadores independientes, eso no pueden hacer teletrabajo. Los trabajadores que tienen que estar dando asistencia en salud a la población, esos tampoco pueden hacer teletrabajo. Y no solamente los que están dando asistencia en coronavirus, la gente se sigue enfermando de muchas otras cosas y se sigue muriendo de muchas otras cosas. Entonces, ¿todo el mundo puede hacer teletrabajo? No todo el mundo puede hacer teletrabajo. Educación a distancia, educación remota. ¿Ah? No todo el mundo tiene la capacidad de conectarse electrónicamente, que es uno de los temas que se estaba conversando en la antesala. Ahorita estamos apoyando un estudio que está haciendo la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Puerto Rico sobre la incidencia del uso de tecnologías a distancia, que efectivamente puede ser una cosa interesante que hay que desarrollar, pero de ninguna manera rompe la importancia y la necesidad de la presencialidad. Pero más que eso, volviendo al tema de la capacidad de enlace, ¿dónde va esa presión? Va a las unidades familiares. La foto que ustedes tienen ahí son unas fotos que me mandó una amiga. Quitamos a los niños por aquello de preservar la identidad de las personas menores y es como ella tenía el estudio en su casa antes de todo esto y cómo lo tiene ahora que ya hace teletrabajo y sus niños su niño de 7 años y su niña de 11 tienen educación remota. Y eso que los quitamos, ¿verdad? Se veía mucho más fuerte. Entonces, ¿dónde encontramos también impactos muy fuertes? En la política pública. La política pública, como han dicho los argentinos O'Donnell y Osler hace mucho tiempo, se manifiesta en dos ámbitos. La política pública es acción, pero también es omisión. Cuando no se toman decisiones, la decisión ya está tomada, es no tomar la decisión. Entonces, el COVID-19 nos pone de frente y nos saca las vulnerabilidades que tenemos en materia de política pública. En materia de participación organizada, en este momento, ¿qué es lo que pasa? Todos estamos guardados en la casa. Entonces, las capacidades de movilización de la ciudadanía, ¿qué les voy yo a contar a ustedes que están viendo todos los días lo que está pasando frente a un proceso de elecciones presidenciales? No tengo nada que decirles. Lo que sí les puedo recalcar es de que no solamente estamos viendo un impacto muy fuerte por ese aislamiento preventivo en la participación organizada, sino también en las instancias de deliberación pública. O sea, los órganos de toma de decisiones, los órganos de participación, si antes eran letras muertas, hoy están más guardados, pero además
Una cosa muy importante que por lo menos en Costa Rica se está viendo mucho, no sé mucho en Dominicana, pero quizás ustedes me lo pueden contar, lo que yo le llamo los encuentros endogámicos. Porque ¿qué es lo que pasa? La empresa privada se reúnen entre ellos y hacen su propuesta. La academia se reúne entre ellos y hacen su propuesta. Las organizaciones no gubernamentales, entonces, en lugar de articular participación, vamos a todo lo contrario, vamos a procesos endogámicos, donde todos los grupos se están hablando entre ellos y la necesaria interacción que tenemos que tener para lograr un equilibrio y para lograr pesos y contrapesos en la política pública y en la gobernanza, ¿ah? En lugar de acrecentarse, porque lo necesitamos más en esta situación, más bien los estamos disminuyendo. Y finalmente, ya para cerrar esta primera parte y escuchar a los colegas, me parece a mí que este aislamiento, este confinamiento domiciliario, esta cuarentena, como se le quiera llamar, con este carácter definitivamente diferenciador con otras pandemias, que es el carácter preventivo, está generando un impacto muy importante y muy fuerte en la vida cotidiana. Si bien es cierto que, y los organismos internacionales lo han dicho, la CEPAL ha hecho proyecciones muy importantes de las caídas en la economía, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho proyecciones muy importantes en los problemas de empleo y la pérdida de ingresos provenientes del trabajo. Si bien es cierto que yo no lo niego, que la economía de mercado está teniendo un impacto muy fuerte, para mí ese no es el impacto más fuerte. Para mí el impacto más fuerte que estamos teniendo es en la vida cotidiana. Es en lo que Amartya Sen le llama los funcionamientos, lo que la gente hace para poder vivir. ¿Cuál es el quehacer de las personas? Cómo la gente está organizando de diferentes maneras esa vida cotidiana, porque además todos estos otros impactos que estamos viendo en todos estos ámbitos, ¿a dónde van? A la vida cotidiana. El que se queda sin trabajo, ¿dónde repercute eso? En la vida cotidiana. El que pierde ingresos, ¿dónde repercute eso? En la vida cotidiana. El que tiene 3 hijos y lo mandan a hacer tareas, lo mandan a educación remota, ¿dónde se ve eso? El uso de los servicios básicos, el no tener espacios de participación, el no poder usar los espacios públicos, todo eso, ¿a dónde es que se va? A la vida cotidiana. Entonces, a mí me parece que ahí, ya para cerrar esta primera intervención, hay un elemento diferenciador sumamente importante que tenemos que verlo, porque ahí es donde se resuelven o no se resuelven las diferencias. Ahí es donde vemos reflejada toda la inequidad de género. Ahí es donde vemos reflejado, por ejemplo, los accidentes interdomiciliarios, la violencia doméstica, o sea, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas enfermas. Ahí es donde vemos reflejado toda esa capacidad de enlace que nos pone de frente esta situación. Con esto cierro esta primera intervención. Muchísimas gracias. Realmente estoy disfrutando mucho poder conversar con ustedes y le doy paso a William para que entre los demás panelistas. Bien, excelente su posición, su exposición y la manera en que juega con los contrastes entre las cifras, las realidades y esos elementos sociológicos que nos permiten la relación entre sociedad en cuanto a ese problema de las pandemias que estamos viviendo. Vamos a escuchar entonces ahora al profesor César Cuello. Gracias, William, y gracias a la profesora Arlette Pichardo por esa excelente exposición. Obviamente yo no voy a comentar porque no es la idea. Yo quiero centrarme en algunos aspectos brevemente porque tampoco es hacer otra exposición magistral. Como el tema era la diferencia
con otras pandemias, diferencias fundamentales. La doctora Pichardo tocó esos aspectos. Yo solo quería puntualizar algo. El tema que a mí me llama mucho la atención es el tema de la ciencia y los medios tecnológicos. Cuando uno revisa las pandemias anteriores, uno ve que hubo muertes, millones de muertes. Todavía nosotros no tenemos millones de muertos. Y se diría, bueno, esto es una pandemia pequeña, esto es una pandemia que yo no sé por qué, algunos dicen, ¿por qué tanto escándalo? Si en las pandemias anteriores ha muerto tanta gente y murió tanta gente. Bueno, yo pienso que aquí se está pasando por alto justamente los avances que ha tenido la humanidad en términos de conocimiento, de la última pandemia grande, que fue la de la gripe española, o como se llame, con millones de muertos, y las anteriores. Entonces uno dice, bueno, es que se está pasando por alto justamente los avances que se ha tenido en términos de conocimiento, en términos de avances en conocimientos y avances en capacidades para generar conocimientos rápidos y en la capacidad de las tecnologías. Cuando uno revisa la historia de las pandemias anteriores, se reporta que la mayor cantidad de las personas que entraba a los cuidados en los sitios de salud, en los centros de salud, no sobrevivía, moría. Una gran cantidad de personas morían e incluso se enfermaban por otras enfermedades, por otras dolencias y morían. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto, los estragos que causaban aquellas pandemias, tenían que ver con fundamentalmente con las limitaciones que se tenían en términos de capacidades de generar conocimiento, de estudiar el fenómeno, de la atención médica, de la atención de salud, del capital humano que se tenía disponible para atender esas dolencias, ¿no? Entonces, ahora, de manera muy simple, se dice, bueno, es que si murieron millones allá y aquí muere tan poca gente, entonces esto no es una pandemia, esto es un chiste, ¿no? Hay quienes plantean que si una pandemia como esta sucediera con todas las carencias que tenían las anteriores, tuviéramos millones de muertos. Entonces, obviamente, esta pandemia ha puesto de manifiesto las diferentes falencias, los diferentes déficits, dependiendo del contexto, obviamente, que tienen los sistemas de salud. Los ha traído a la superficie. Y eso es obvio en Dominicana, y eso es obvio en Costa Rica, y eso es obvio incluso en países desarrollados, porque tienen grandes avances, pero la manera como están organizados los servicios, como el caso de Estados Unidos, es muy desigual, hay mucha inequidad, y entonces tiene las repercusiones que uno ve, y así por el estilo. Entonces sí, tenemos grandes avances, que lo que permite, obviamente, que la pandemia sea menos letal. Eso es cierto, pero la organización, y viene aquí el caso que planteaba Arlet, de la gobernanza, que tiene que ver con políticas públicas, políticas sociales, políticas de salud sobre todo, pero también pone de manifiesto una gran diferencia en términos de cómo se abordaban las otras pandemias. Aquí ha predominado el elemento científico y tecnológico. En pandemias anteriores, sobre todo en los siglos antepasados, el enfoque era más místico, religioso, era más supersticioso, por razones obvias. No habían las condiciones, no había el conocimiento para enfrentar de manera científica
el estudio de lo que estaba sucediendo. Entonces había una recurrencia a los factores místicos, religiosos, como es obvio. Aquí eso está presente y una de las cosas que ha hecho posible los medios tecnológicos es también globalizar todas estas teorías de conspiración, muchas con algunos elementos válidos, pero otras totalmente sobre la inmediatez y sobre el sentido común, que no tienen nada, que no sostienen un análisis profundo. Y uno de ellos es que plantea se planteó desde el inicio que el virus fue una creación humana. Yo inmediatamente oí eso, yo dije, ¿qué está pasando con esto? Porque no es tan simple como que alguien pueda soltar un virus, crearlo y soltarlo. Eso no es tan simple. Además, porque ya existe la secuenciación del genoma. Y efectivamente fueron médicos, fueron equipos científicos, más bien, de Estados Unidos, los que ya pusieron de manifiesto que el virus no es creado. Y recurren a esto, a cómo han evolucionado todos los SARS y todas las variantes de coronavirus anteriores para decir que no, que esto no ha sido creado, porque eso es sumamente serio. Alguien crea un arma biológica y soltarla de esa manera. O sea, no ha habido insinuaciones, pero un planteamiento serio de un país a otro, realmente, hasta donde yo conozco, no lo ha habido. Ha habido en términos de que no hubo avisos a tiempo, de que se ocultaron las cifras y todo eso, pero el sentido común ha tirado por ahí 10.000 teorías de conspiración sobre que el virus fue creado. Afortunadamente la ciencia está a nivel de poder determinar si ese virus es creado o no es creado. Y eso es importante porque especulaciones que no sean demostrables pueden generar conflictos internacionales, hasta catástrofes, ¿no? De acusaciones de haber creado el virus. Por eso digo, afortunadamente la ciencia está ya en capacidad de poder hacer esos estudios y demostrar que si un virus ha sido creado o ha tenido una evolución natural, ¿no? Y eso es un aspecto importante porque en pandemias anteriores no se tenía esa capacidad. Y yo no digo que la ciencia sea perfecta, tampoco soy un fanático de la ciencia. Justamente esta pandemia ha puesto de manifiesto las grandes debilidades de la inversión en investigación científica y me imagino que el profesor Leonardo podrá, porque está dirigiendo ahora y es parte de sus ocupaciones, precisamente ese aspecto. Me imagino cómo ha puesto al desnudo esa necesidad, esas falencias en términos de investigación científica, no solo en Dominicana, porque nosotros somos un país con grandes déficits en eso es obvio, no vamos ni siquiera a hablar de República Dominicana, sino incluso a nivel mundial, en muchos países. Pero ¿qué ha puesto también sobre el tapete esto? La gran capacidad que tienen muchos países de emprender investigaciones para la creación de vacunas en un corto tiempo, lo que nos dice que hablar de términos de un año y medio para crear una vacuna es un tiempo récord comparado con cómo se abordaba la creación de vacunas en otros tiempos. Es decir, ahora se está en capacidad, muchos países están en capacidad, y grupos de países, de emprender investigaciones para crear vacunas y se aspira a que esas vacunas estén en tiempo récord. Eso es lo que por lo menos se espera. Pero esas capacidades no existían en pandemias anteriores. Lo que significa que a pesar de esas falencias, de esos déficits de la ciencia y también de las tecnologías, cuando hablo de tecnología, no hablo de tecnología de las TICs necesariamente. Yo estoy hablando de tecnología en el sentido amplio, tecnologías para la investigación, tecnología para el cuidado, tecnología para el tratamiento y todo esto, en donde las TIC se incorporan de alguna manera, de distintas maneras más bien. Entonces, quería enfatizar eso
porque si perdemos de vista estos contrastes, podríamos estar hablando de simplismos, de comparaciones simplistas, por el hecho de que no está muriendo tanta gente, no se está contagiando tanta gente, cuando en otras pandemias sí se contagió y murieron millones. Yo quería, por último, puntualizar otro aspecto que Arlet tocaba, y es el tema del impacto en el seno, en el tejido familiar. Un aspecto importante aquí es, y yo creo que estoy hablando en términos de necesidades de estudiarlo, porque solo podríamos lanzar tal vez hipótesis, cómo esto está impactando en el tejido familiar, porque la familia, la mujer ha sido la que ha tenido el mayor peso en términos de cuidados, y cuidado con los enfermos y todo esto, y la atención a los niños, los menores, todo. Pero ahora el peso ha sido mayor, y Arlet señalaba justamente el impacto en el tema de género. Por ahí andan muchísimas expresiones de bulo sobre el hombre ahora hastiado de la cuestión familiar y todo. Y eso lo único que revela es cuán lejos está el hombre de esa corresponsabilidad en temas de cuidado en el seno de la familia. No soporta el hombre estar confinado allí compartiendo en su hogar con su pareja y con las mujeres de la casa, compartiendo esas tareas, ¿no? Ahí no lo soportan. Entonces, claro, hay un impacto en el tejido familiar que hay que estudiar, porque probablemente esto está generando tensiones que generarán a su vez nuevos desenlaces en el seno del hogar. Pero yo lo estoy planteando en términos de hipótesis que hay que estudiar. También hay que estudiar el tema de las políticas sobre investigaciones, las políticas sobre fortalecimiento de los sistemas de salud, la necesidad de crear allí un capital intelectual, para hablar en los términos que yo estoy ahora un poco trabajando, como institución. Los sistemas de salud tienen que centrarse y abocarse al estudio de las capacidades que tienen y de la creación de capacidad, tanto en términos de capital estructural, es decir, tecnologías, investigaciones, estructuras de investigación, y también en términos del capital humano y capital relacional, porque aquí se ve claro que hay que aprender, que hay que relacionar los sistemas de salud locales, nacionales, con las redes de salud mundial. Y eso es un aspecto importante que hay que destacar también como diferencia de esta pandemia a anteriores. Es decir, tenemos una Organización Mundial de la Salud. Eso no existía en pandemias anteriores. Esa voz de alerta, esas coordinaciones, a pesar de las precariedades que pueda tener, de las limitaciones que pueda tener, una Organización Panamericana de la Salud y todas estas cosas le dan otra envergadura al manejo de la pandemia en estos tiempos, que también hay que estudiar. Entonces, sí, creo que hay muchos desafíos acá. Es imposible hablar de manera con certidumbre sobre esto, pero sí uno puede ver tendencias y necesidades para estudiar temas como esto que he planteado y lo que ha planteado la doctora Pichardo. Yo voy a parar aquí, porque estos conversatorios, yo soy de la creencia de que no se deben alargar demasiado, y la gente se aburre, se va, ya es de noche y estamos acercándonos ya a una hora pico. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, profesor. Excelente su puntualización, sobre todo esa comparación entre las condiciones sanitarias de hoy y las condiciones sanitarias del pasado. Doctor Leonardo Díaz. Sí, bueno, gracias. Buenas noches a todos. Voy a tomar las tres ideas básicas que ha planteado la doctora Pichardo
para a partir de ahí hacer mi propia reflexión así, y dentro de ese marco también voy a introducir algunas de las ideas básicas del doctor Cuello, también para incitar, digamos, a la conversación, ¿no? Al debate. Lo primero es que la doctora Pichardo ha señalado como un elemento específico de esta pandemia el hecho de que representa una amenaza global. Sin embargo, lo paradójico es que se trata de un problema global que se está abordando con viejas actitudes, es decir, con búsqueda de soluciones locales. A pesar de que estamos ante un problema que reta las posturas nacionalistas, xenófobas y poco solidarias, pues no hay solución al problema de la pandemia hasta que todos los países hayan resuelto el problema de la pandemia. Sin embargo, a pesar de eso, priman los proyectos nacionales y los intereses particulares por encima de los intereses comunes en la cuestión de cómo abordar la cuestión del SARS-CoV-2. Segunda idea de la doctora Pichardo, una pandemia que es producto de la globalización y la interdependencia entre países. Bueno, los impactos son mucho mayores, sí, debido a la velocidad de la circulación de las mercancías, de las personas. Piensen, por ejemplo, que el virus originariamente se va trasladando, interconectando a través de los aviones. Eso, evidentemente, que impulsa el contagio a niveles que son insospechados para épocas anteriores, donde no disponíamos, por ejemplo, de este medio de circulación, de transporte. Hay un aceleramiento en la velocidad también de la información y de todos aquellos mecanismos que pueden acelerar el contagio del virus. Precisamente por esto se hace necesario el trabajo en equipo, un equipo internacional más, y no a través de pequeñas empresas locales. Se requeriría de abordar la crisis en el marco de un liderazgo que tenga una actitud global, cosa que en este momento nosotros carecemos. Es decir, no tenemos en este momento líderes que tengan una actitud global, ¿no? O que puedan encarnar un liderazgo global. La tercera idea importante que ha señalado la doctora Pichardo es la cuestión de que esta pandemia ha implicado un confinamiento preventivo, no curativo. Quiero retomar aquí la idea del doctor Cuello, el papel jugado aquí por el conocimiento científico, ¿no? Eso le da, digamos, ese giro que ha señalado la doctora Pichardo. El conocimiento científico, basándose en la experiencia de otros virus semejantes y en la observación del SARS-CoV-2, pues permite prever y pronosticar su funcionamiento en función de la circulación de las personas. Pero yo agregaría aquí que un elemento diferenciador de la pandemia es que este confinamiento, unido al hecho de que se produce en la época del Big Data y en el marco de las sociedades democráticas modernas, genera un problema ajeno a sociedades que lidiaron con otras pandemias. La cuestión de cómo el confinamiento o el denominado estado de excepción puede llegar a normalizarse hasta convertirse en una amenaza de clausura de derechos democráticos. También, producto de la revolución digital, a pesar de vivir en una época donde millones de personas tienen acceso a la naturaleza de la enfermedad y los medios de lidiar con ella, existe una atmósfera de confusión y desconocimiento que la hace semejante, para fines prácticos, con otras épocas donde no se disfrutó del acceso a información fidedigna. El comentario del doctor Cuello sobre la minimización de la pandemia y muchas teorías sobre el surgimiento de la misma es un reflejo de ello, ¿no? Es lo que se conoce como la era de la posverdad, ¿no? Y bueno, luego de hablar de estos aspectos diferenciadores, yo sí quisiera agregar algunos aspectos que son, digamos, similitudes. Uno de ellos, esta pandemia, igual que otras, sigue siendo producto de estigmatización, es decir, a los enfermos se les estigmatiza, igual que se estigmatizó a otros enfermos, a enfermos de otras pandemias en el pasado. Un segundo aspecto, digamos, que asemeja a esta pandemia a otras es la asociación entre la enfermedad y la xenofobia. Como ha dicho Susan Sontag en su estudio sobre las enfermedades, las metáforas de las enfermedades, la cuestión de ver la enfermedad como algo que siempre viene de fuera, del extranjero. Recuerden que a esta pandemia se le llamó el virus chino y se le sigue llamando el virus chino en Estados Unidos, pero
En China en un momento también se coqueteó con la idea de que el virus había surgido de Estados Unidos, ¿no? La enfermedad siempre viene del otro, fuera de las fronteras, del extranjero, ¿no? Otro elemento de similitud es la metáfora de la guerra, ver la enfermedad como si fuera un combate, un conflicto, tal vez porque también, como ha dicho Sontag, la metáfora de la guerra tal vez es más eficaz para movilizar a las personas en sociedades donde resulta difícil movilizar a los ciudadanos en base a ideales éticos. Otro aspecto en común es el impacto desigual que esta pandemia tiene, igual que en el pasado tuvieron otras, en función de la estratificación social. Me refiero al impacto en materia de contagio. Como, por ejemplo, las personas socialmente más vulnerables se encuentran en una situación de desventaja con respecto a la pandemia. La cuestión de las carencias educativas, por ejemplo. Esta pandemia ha implicado una transformación en los medios de transmisión de las enseñanzas, pero eso genera nuevos problemas para aquellos ciudadanos que no disfrutan, por ejemplo, de acceso tecnológico para el aprendizaje virtual. También, bueno, la capacidad para lidiar con el impacto social de la pandemia también es otro aspecto a señalar aquí. Finalmente, una idea que señaló la doctora Pichardo en su momento cuando habló del pensamiento complejo, yo creo que también es importante aquí retomar esta idea y yo creo que también es algo que asemeja esta crisis a esta pandemia a otras, es no tener una mirada no compleja de la crisis. Es decir, todavía seguimos viendo los problemas de una manera lineal, convencional, no transdisciplinar. Esta pandemia se sigue viendo en muchos países meramente como un problema clínico, cuando se trata de un fenómeno que no es solamente clínico, que implica el análisis de variables no clínicas, sino también culturales. El doctor Cuello señaló el papel que juegan los roles de género. Yo mismo escribí un artículo sobre este aspecto, por ejemplo, de cómo la asignación de los roles de género puede convertirse en una resistencia para las políticas de confinamiento. Es decir, por ejemplo, en una sociedad donde se asignan los roles y con esos roles los espacios, por ejemplo, el espacio de la casa para la mujer, el espacio de la calle para el hombre. Pues bueno, cuando tú enseñas desde muy pequeño que la masculinidad se realiza en la calle, entonces de repente le estás diciendo a ese hombre que tiene que quedarse en la casa, pues ahí hay un choque necesariamente de patrones culturales y medidas de políticas públicas. Pues bueno, estas son cuestiones que tienen que ser debatidas, pero si solamente vemos el fenómeno desde una perspectiva clínica, pues esas variables culturales quedan omitidas y las políticas entonces que están llamadas a tratar de lidiar con la enfermedad pues son menos eficaces. Finalmente, bueno, quiero decir que a mí no me molesta la idea de ver la pandemia como una crisis. El término crisis viene de un término griego krinein, que implicaba separar, decidir, un poco como un punto de quiebre. Y eso entonces abre la puerta a que sea una posibilidad de que, bueno, aprovechemos para transformar para mejor la situación que vivíamos antes de la pandemia, pero por supuesto también tenemos la posibilidad de que cuando hayamos encontrado la vacuna, pues nos olvidemos de lo que hemos vivido y volvamos de nuevo a esta mal llamada normalidad que, bueno, pondrá en funcionamiento otra cadena de acontecimientos probablemente que nos llevaría pues a una nueva pandemia. Gracias. Excelente, doctor Leonardo Díaz. Excelente. Los tres, siempre se ha dicho que en geometría 3 puntos están más firmes que 4 y creo que estos son 3 columnas lo que hemos tenido hoy. Ahora vamos a pasar entonces a las intervenciones. Vi que alguien levantó la mano, pero vi que la quitó. Entonces vamos a pasar ahora a las intervenciones. Todo aquel que quiera hacer una pregunta, un comentario, este es el momento. Miguel Poirier desde Santiago. Adelante, Poirier. Sí, lo que me está preocupando es que hay mucha desinformación y sobreinformación.
Por cierto, algunas informaciones muy alienantes y con una inclinación perversa y muy conveniente por parte de sectores del poder político mundial y del sector financiero también. Hay bocinas que han hecho del pánico un negocio. Ahí apareció un supuesto experto que está hablando de un supuesto rebrote. Es un cuco, un fantasma, rebrote. O sea, como queriendo decir, bueno, es posible que haya una nueva ola del virus. Y está hablando también de la mutación. ¿Cuándo se sabe, señor? Y no se dice que la mejor vacuna, lo digo yo y lo sostengo, es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Pero eso no se dice porque los médicos hablan mucha mentira y no dicen toda la verdad. Fortalecer el sistema inmunológico. Si se fortalece el sistema inmunológico, y ahí estoy con el epidemiólogo sueco, el autor del confinamiento moderado que dio resultados en Suecia, todos nos vamos a contagiar. Todos nos vamos a contagiar. Lo que hay es que preparar a la gente, primero, proteger a los grupos más vulnerables, que son menos de un 5%, aproximadamente un 2.3 a un 2.7. Porque el 95% de la población, el 95% aproximadamente, tendrá el virus, pero de manera asintomática. No va a contraer la enfermedad nunca. Y de ese 5%, un 2.5, un 2.7 se podrá curar en su casa con un tratamiento efectivo. Y apenas el 2 tanto, que son los sectores más vulnerables, entiéndase, los que son asmáticos crónicos, los que son hipertensos crónicos y los que son diabéticos crónicos, esos son los que van a necesitar hospitalización. Así es que a mí me preocupa realmente este pánico que se está infundiendo y se está haciendo a propósito. Muy bien. Si alguno de los tres expositores quieren, bueno, doctor Leonardo quiere comentar la participación de Poirier. Sí. Hay una parte de la exposición del profesor Poirier que podemos considerarla válida, pero hay otra que sí es bastante cuestionable y peligrosa y se ha abusado de ella. La primera que me parece válida es la cuestión, evidentemente, de que hay manipulación, ha existido manipulación. Eso es indiscutible, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Ya lo habíamos comentado, tanto el doctor Cuello como yo, estamos en la era que llamamos de la posverdad, de los fake news. Hay toda una distorsión de la información y ciertamente también se abusa muchas veces de el pánico. Pero una cosa es tener pánico y otra cosa es tener prevención, y no debemos confundir una cosa con otra. La hipótesis, y aquí voy entonces ya a la segunda parte que ha señalado el profesor Poirier, que es la cuestión de la famosa hipótesis del sistema inmunológico. Él tocó el caso de Suecia. El caso de Suecia es un mal ejemplo porque lo que ocurrió con el caso de Suecia fue que en principio parecía que funcionaba y luego también mostró que no, que inclusive la tasa de infección de Suecia duplica a la de los otros países nórdicos que tomaron medidas de confinamiento. Y el mismo epidemiólogo al que se refirió el profesor Poirier reconoció que se había equivocado cuando habló de esa política de apertura, de no tomar las medidas de confinamiento. La hipótesis del sistema inmunológico es una media verdad. ¿Por qué es una media verdad? Ciertamente, en función de nuestro sistema inmunológico, evidentemente que el virus puede atacarnos de una manera o de otra. Pero no podemos por eso sencillamente dejar que una sociedad entera salga a la calle a que su sistema inmunológico lo proteja, porque eso es aplicar una lógica darwiniana.
las cifras que ha manejado el profesor Poirier no son las cifras correctas. No es verdad que existe esa minoría de personas, no solamente están los hipertensos, los diabéticos, también las personas envejecientes. Si hay personas vulnerables que hay que proteger. Y cuando tú no tomas esas medidas de confinamiento, pues entonces lo que va a ocurrir es que si teníamos 500.000 de muertos, pues imagínate lo que sería si no hubiésemos tomado esas medidas de confinamiento. El doctor Cuellos tocó la cuestión de las cifras que se manejaban, de que bueno, comparado con otras pandemias, sí, pero lo que tenemos que ver es en cuánto tiempo. Es decir, fíjense la cantidad de infectados y la cantidad de muertos que hemos tenido en apenas 3 meses tomando medidas de confinamiento a nivel global. Entonces, eso te da una idea de lo que hubiese ocurrido si nosotros hubiésemos dejado que las personas salieran a la calle a que los protegiera su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esa hipótesis es muy peligrosa porque hace que la gente no tome o piense que lo de las políticas de confinamiento son mentiras gubernamentales para tratar de controlarlos y que no, que hay que salir a la calle, que tu sistema inmunológico te va a proteger. No, eso es muy peligroso. Si hay un consenso generalizado entre los epidemiólogos, es las medidas de confinamiento son necesarias. Ahora, que por ejemplo, en el caso particular nuestro, de nuestro país, las políticas de confinamiento se han combinado con intentos de manipulación política, ya eso es otra historia, esa es otra historia. Pero las políticas de confinamiento son necesarias para combatir la pandemia, ¿no? Doctora Arlet Pichardo, ¿quiere agregar algo? Mira, yo creo que hay un elemento que es muy importante, que no hay que perder de vista, y es que cada sociedad enfrenta las situaciones que se le presentan, con independencia de si sea una pandemia o no, si sea el COVID-19. Las enfrenta ¿con qué? Con las armas, entre comillas, digamos, con que normalmente acude para enfrentar cualquier situación que se le presente. Y entonces, esto no se borra de un día a otro. Entonces, ¿cómo los diferentes países y las autoridades gubernamentales de los países, los sectores económicos poderosos, la ciudadanía en general, cómo está enfrentando esto con las armas que son propias de nuestras sociedades? ¿Y cuáles son esas armas fundamentales? La estandarización. Entonces, la medida en que se toman medidas, se dice, es igual para todo el mundo, porque además es una forma más fácil de tomar medidas. ¿Cómo se expresa la estandarización? Con normas. ¿Dónde se escriben las normas? En los escritorios. Por algo más Weber acuñó la palabra burocracia. Burocracia quiere decir el gobierno de los escritorios. Y esa normatividad, ¿de dónde parte? De la homogenización. Se ve a todo por igual. Yo creo que uno de los grandes faltantes que estamos teniendo en este momento es justamente el carácter diferenciador. Yo escribí un artículo hace poco que se publicó en Acento y se publicó en otros periódicos de otros países, donde yo decía, el gran faltante de la estrategia de salud es el enfoque territorial. Y eso es una cuestión que es fundamental. O sea, los números, y yo creo que también esta es una gran enseñanza que nos tiene que quedar de esto. Los promedios no nos sirven para entender lo que está pasando. Tenemos que buscar los elementos diferenciados. ¿Dónde están los elementos diferenciadores? Están en el territorio, están en los diferentes grupos. Entonces, ¿cómo los diferentes países, no solo Dominicana, todos los países? Yo he estado siguiendo y conversando mucho con colegas de otros países. ¿Cómo están respondiendo a esto? Bueno, responden homogenizando, estableciendo normas
que son protocolos que las autoridades los repiten como si estuvieran repitiendo la cartilla silabárica de acá, y dicen, y esta es la medida, y eso después cómo se cumple. Pero además también hay otro elemento muy importante, y es que cómo las sociedades se enfrentan a las situaciones. ¿Cuál es la herencia subsistente que tenemos de la modernidad? Con la disciplina, la jerarquía y el control externo. Son elementos fundamentales. Ya lo decía Leonardo, o sea, no es una coincidencia porque a partir de todo esto rebrotan los elementos xenofóbicos. ¿Quién lo trajo? El otro de afuera. ¿Quiénes lo tienen? Los extranjeros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resuelve todo? Con disciplina, con jerarquía. Y eso yo creo que es un gran peligro que tenemos que estudiar con profundidad. O sea, cómo la forma de tomar decisiones frente a esto nos está poniendo de vuelta todo el tema del autoritarismo. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para el confinamiento? El toque de queda es una medida fundamental. En Costa Rica la constitución política no permite el toque de queda, entonces se usa una cosa que se llama la restricción vehicular. Después de determinada hora ya usted no puede salir más a la calle. Es una forma suave, digámoslo así, de hacer toque de queda. Entonces, ¿y quién impone ese toque de queda? La jerarquía. ¿Cuál jerarquía? O sea, se están traspasando toda una serie de funciones. ¿A quién? A los cuerpos cautelares. Y entonces lo que uno se pregunta es, ¿y todo eso, quién es que lo va a devolver para atrás? ¿Quién es que va a quitarle esa autoridad? Y todavía uno dice, en países como Centroamérica, Dominicana, pero imagínense ustedes en Colombia, ¿qué significa? Volver a dar autoridad a un ejército después de todo un proceso de más de no sé cuántas décadas para llegar a un cierto entendimiento de paz. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Disciplina, jerarquía, control externo, y por eso no es de extrañar de que un elemento clave en todo este proceso es más que el miedo, es el pánico, y todos estamos paniqueados. Mis amigos se mueren de risa cuando me dicen, ¿cómo tú estás? Y yo le digo, paniqueada. Me dice, ¿y alguien eso qué quiere decir? Yo, óigalo bien, paniqueado quiere decir pánico, eso es lo que quiere decir. Entonces, el punto no es tanto cuáles son las medidas que se están tomando, que efectivamente coincido con Leonardo, de que el tema del confinamiento es un elemento importante, sino cómo es que se están tomando esas medidas, cómo es que se está obligando a la gente a tomar esas medidas. Y esas medidas se están tomando en el marco, yo lo dije antes en la primera intervención, en el marco de las restricciones a las libertades individuales, en el marco a procesos de autoritarismos muy fuertes, en algunos casos abiertos, desenfadados, en otros casos totalmente encubiertos. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que tiene que llamarnos a una reflexión muy profunda. Mi gran preocupación es, esto todo pasa y todo queda, como decía Antonio Machado. Entonces, tendrá que pasar. ¿Cómo y cuándo? No lo sabemos. El punto es qué es lo que va a quedar. Y para mí puede quedar un elemento muy fuerte de vuelta atrás de derechos individuales, derechos fundamentales. Los derechos laborales ya están en un cuestionamiento. ¿Qué es la suspensión del contrato laboral? Es una mezquindad el derecho laboral. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento muy importante que tenemos que ver en todo este proceso. Obviamente, sí, hay una intención de asustar, sí, porque esa es la manera en cómo se han venido organizando las sociedades alrededor del miedo. Entonces, no es de extrañar que esto se enfrente a través de
el pánico. Y ahí es donde también a mí me da mucho susto, algo que ya dije, las deliberaciones endogámicas. Estamos hablando todos los grupos entre todos los grupos. No estamos haciendo una interacción con otros grupos. Por ejemplo, cuando efectivamente yo no niego que no haya una cuota de responsabilidad individual en todo ese proceso. La gente tiene que entender y acatar ciertas prescripciones que se están dando. Pero ¿quién está usando la vía de la persuasión y de la educación para eso? No, simplemente se toman normas y se dice, a partir de tal fecha usted se pone mascarilla, a partir de tal fecha, si no se la pone, lo multamos. O sea, ven ustedes que todas las medidas que se están tomando son medidas que en algún sentido tienen una dosis de represión. ¿Y qué es lo más preocupante? Que cuando uno se pone a ver, aunque esos son minorías, pero cuando uno se pone a ver las conversaciones de la gente en las llamadas redes sociales, pónganse a verlas, ¿verdad? Son minorías, no son representativas, pero pónganse a verlas. Hay gente que lo que entra a las redes sociales es a decir que tienen que ser más duras las medidas, que esa gente porque anda en la calle, que son unos irresponsables, que a nadie importa. Entonces tú dices, lo que estamos generando un caldo de cultivo donde ese pánico va a seguir arropando todos los procesos y hasta dónde vamos a llegar con ese pánico, hasta dónde vamos a llegar. Entonces a mí eso me parece que es un elemento clave y que ojalá que en algún otro conversatorio podamos conversar con mucho más detalle qué es lo que eso significa, porque lo que estamos es introduciendo una forma de funcionamiento y por eso yo digo la clave de todo esto está en los funcionamientos, una forma de funcionamiento que es cada vez más restrictiva y ahí es con independencia de si haya o no razón detrás de eso. Entonces yo creo que sí hay que trabajar un poco más sobre eso. Yo no digo, yo creo que el confinamiento es importante. Las medidas de protección son importantes. Y la higiene personal es una decisión de cada persona y todo eso juega un papel muy importante. Lo que sí es preocupante es cómo es que se están tomando esas medidas, cómo es que más allá de que hayan procesos de persuasión y procesos educativos mucho más amplios. Bien, tenemos tres preguntas más. Tenemos al profesor Julián Valdés. Si activa el micrófono puede hacer su pregunta ahora. Bueno, parece que... bueno, sí, ahí viene. ¿Ahí puedo hablar? Sí, se le escucha, profesor. Sí, bien, gracias. Buenas noches. Mi pregunta va directamente a la profesora Pichardo, dado su desempeño en el área, y tiene que ver con el tema de la planificación, los sistemas de planificación y de programación social. La pandemia ha tomado a todos los sistemas de planificación y de programación social desprevenidos. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta situación? Mira, la primera y más importante lección, que no es de ahora, sino que la tenemos desde hace rato, es que tenemos que redefinir el concepto y la función de la planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación es un grupo de gente con nivel, con formación técnica, con todo lo que tú quieras, que se sienta a escribir un plan como un ejercicio semántico. Ahí es donde está la clave de este asunto. O sea, desde hace mucho tiempo la planificación ha estado sujeta a procesos de redefinición y de revisión muy importantes alrededor de todo lo que sea de diferentes perspectivas desde el pensamiento complejo. Mi profesor Carlos Matus, el genio de la planificación estratégica hace muchos años, que trazó un camino de cómo se debe de replantear la planificación. La planificación no es hacer un plan, eso no es la planificación.
no es solamente hacer un plan. La planificación no es, porque volvemos a lo que decía antes, eso es establecer normas, establecer protocolos. Bueno, ¿y cuál es la capacidad de ejecución que tiene eso? ¿Cuál es la viabilidad que tiene eso? ¿Cuáles son las condiciones que hay que crear para que se tomen en cuenta esas necesidades, esas posibilidades? ¿Cuál es el papel de los diferentes actores? Entonces, bueno, yo creo que esa dirección para la planificación viene desde mucho tiempo atrás y este ya es el momento. Y vinculado a la planificación, también con la evaluación. Siempre hemos creído que la evaluación es ver qué se planteó y qué se cumplió. Y en ese momento, la situación, lo que nos está poniendo de frente es que necesitamos fundamentalmente evaluación ex ante y no la evaluación que siempre hemos hecho, una evaluación de objetivos y metas, una evaluación ex post para decir que nada se cumplió y que no pasó nada, cuando en realidad el papel fundamental de la evaluación en vínculo con la planificación es flexibilizar el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque cada día más la realidad es cambiante y cada día cambia más y más rápido y va a seguir cambiando más y más rápido, querramos o no querramos, con COVID y sin COVID. ¿Ah? Entonces cada vez tenemos la incertidumbre como un elemento fundamental. Entonces, no se planifica para poder pensar a la certidumbre, no, se planifica en medio de la incertidumbre para los diferentes cursos de acción que deberían de pasar. Y yo creo que más bien esta situación, quizás ahí no soy tan optimista, yo creo que más bien esta situación podría estar implicando retroceso para la planificación, porque se sigue pensando que planificar es sentarse a escribir un documento, es dictar un montón de normas, es definir cosas sin tener en cuenta cuál es la situación real, sin tener en cuenta los grupos, la gente a la cual va dirigida esa situación. ¿Ah? Entonces yo creo que hay una lección muy fuerte en ese momento que tenemos que verla y que tenemos que asimilarla. Planificar es pensar cuáles son los posibles cursos de acción y como decían tanto César como Leonardo, frente a esos posibles cursos de acción, cuáles son las capacidades que necesitamos para enfrentar esos cursos de acción. Entonces yo creo que ahí tenemos una serie, vamos a decirlo en positivo, tenemos desafíos muy fuertes, muy fuertes. Doctor Mauro Canario. Sí, felicitarlo por esta actividad que no tiene desperdicio. Son unos monstruos, como decimos, como dicen los jóvenes ahora. Hizo grande liga lo que está ahí. Fíjense, nada más es hacer una precisión con respecto a lo que decían de Suecia, eso que se le llama inmunidad de rebaño, según el cual ellos planteaban que en la medida en que se infectaba toda la población y adquirían la inmunidad, entonces ya no iba a haber más casos y ya la situación iba a estar controlada, lo cual se demostró que eso es incorrecto, como lo decían ustedes. Entre otras cosas, no se sabe cómo se comporta la inmunidad porque esta es una enfermedad nueva y también es un virus nuevo. Aunque el el síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente del 2002 es un coronavirus, pero este otro coronavirus con implicaciones genéticas y clínicas totalmente diferentes. Y bueno, quería también decirle a ustedes que cuando hablaron de la planificación, que lo que se necesita es una respuesta global integral por países, participativa e inclusiva. Y que una pandemia como crisis global, la respuesta tiene que ser global, que en todos los países, de una u otra forma, cada país se comportó de diferente manera, atendiendo a diferentes intereses y ahí está la respuesta. De todas maneras, la evaluación también es continua. Por ejemplo, yo me atrevería a preguntarle a ustedes, ¿quién conoce el Plan Nacional de la lucha contra el COVID en República Dominicana? Nunca se dio a conocer un plan nacional.
ni tampoco un plan regional, ni tampoco, si no se conoce el plan, tampoco sabemos si ha sido evaluado. Y como universidad nosotros planteábamos que había que hacer un corte para evaluar las acciones y redefinirla para adecuarla a la situación de la pandemia. Eso tampoco se pudo hacer. De todas maneras, también hemos definido una serie de investigaciones que ya se le planteó a los organismos, entre ellas la que le podía dar respuesta a si la inmunidad iba a ser a corto plazo o de largo plazo, a través de estudios longitudinales con pruebas de barrera de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina A, para saber en realidad si la persona adquiere la inmunidad y si la adquiere, por qué tiempo. Y esa es una incógnita que todavía no se ha resuelto y estamos haciéndonos mucha expectativa con la vacuna, que esperamos que sea exitosa, pero esa vacuna va a ser efectiva en función de cómo se comporta la inmunidad ante este virus. Solamente eso, y me disculpan por la extensión. No, muchas gracias. Y otra cosa, nada más una cuñita, y otra cosa muy importante en relación con la vacuna, que nos falta ver cómo se va a democratizar, porque la vacuna puede salir y puede salir pronto, pero ¿a dónde y a qué costo y en función de cuáles grupos sociales? Ese es un tema fuerte. Claro. Perdón. No hay problema. Usted, Geramo Lara Peña desde Estados Unidos, por favor. Muchas gracias. Mi pregunta es muy estrecha en cierto sentido, pero la experiencia donde estoy aquí en Estados Unidos es que la mayoría de los afectados, las muertes, ha pasado en el segmento pobre de la población, un 70%, la gente dice negro y latinos, pero es que son en términos de organización social y económica, los sectores más vulnerables en el país. Mi pregunta entonces es doble, dos preguntas. Una, ¿hay estadísticas que nos puedan brindar una información más o menos completa a nivel mundial y por países, claro, que serán agregadas, de cuál población ha sido la de mayor perjuicio? Y segundo, si hay indicios en algunos de los países que estamos hablando aquí de cambios de las políticas sociales para manejar el asunto del impacto de este virus en las poblaciones más vulnerables. Gracias. ¿Cuál de los tres, César Cuello, Leonardo, quiere? Mira, el tema de las estadísticas es un tema que yo he estado indagando mucho y hay varias situaciones ahí. En la de Estados Unidos no me he metido, pero sí me he metido más en la de América Latina y el Caribe. Y hay varias cosas ahí. Uno es que los reportes por país cambian, y al cambiar, que eso no es malo, porque puede ser que cambian porque se están adaptando, pero al cambiar se pierde la comparabilidad. Eso es una cosa. La otra cosa es que los datos que se hacen públicos en la mayoría de los países son datos muy generales. Son datos donde básicamente en casi todos los países lo que se dice es, con diferentes palabras, pero básicamente lo que te dicen es el número de casos reportados, los nuevos, que eso es como lo que a todo el mundo le interesa, cuántos casos nuevos hay, cuántos casos hay activos, cuántos casos hay recuperados y cuántos muertos. Eso es básicamente los números que se piden. Y luego esos números generales te los clasifican por variables sociodemográficas, tanto son hombres, tanto son mujeres, tanto son de determinados grupos de edad, tanto son nacionales, tanto son extranjeros, ¿verdad? Y en algunos países te los ponen por... bueno, un dato que últimamente ha estado saliendo mucho es el dato de las personas en unidades de cuidados intensivos. Si están en sala
o si están en cuidados intensivos. Y luego te los ponen por demarcación territorial, dependiendo de la demarcación que sea, provincia, municipio, cantón, departamento, etcétera, ¿verdad? Pero en términos públicos, por lo menos yo no lo he visto, no hay información que le permita a uno hacer otros tipos de asociaciones, como la que Erasmo está planteando, que uno pueda decir, vamos a ver el perfil de las personas que van a unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. Vamos a ver el perfil de las personas que mueren o las personas que tienen más días de atención. Esa no es una información que se está haciendo pública. En el caso de Costa Rica, yo traté de conseguir la base de datos y no la puedo conseguir, porque para eso uno necesita la base de datos para poderlo hacer. Y incluso lo que hacen es que publican los datos en PDF, que uno dice, bueno, está bien, es para que no haya posibilidad de manipulación, pero para uno poder trabajar esos datos hay que crear la base de datos. Entonces, ahí hay una limitación que es muy importante desde afuera. Me imagino que la gente que está dentro de los sistemas de salud podrá tener acceso, pero esa no es una información que se está haciendo pública. Y luego las características de las personas que están siendo afectadas en términos de letalidad varía mucho de un país a otro. Quizás permítame poner de nuevo ejemplo el caso de Costa Rica, porque lo tengo más cerca y lo estoy viendo todos los días. Los registros oficiales hablan de un número de muertes muy bajo. Solamente se han registrado 12 muertes hasta el momento, de los cuales 3 son mujeres y 9 son hombres. Sin embargo, no hay aunque el número de casos es muy bajo, no hay una tendencia en términos de perfiles. Las 2 primeras personas que murieron fueron 2 adultos mayores, incluso los 2 hombres de 85 años, los 2 con los llamados riesgos, ¿verdad? Los 2 eran hipertensos y yo no sé qué más. Pero luego también han muerto gente joven. Murió un hombre de 45 años, que ya a la edad de nosotros, 45 años es una persona joven, ¿verdad? Murió una muchacha de 26 años. ¿Verdad? Y ahí surgió una condición muy interesante, que me parece que en eso el ministro de Salud tiene razón. Él dijo, es que hay que diferenciar entre las personas que mueren por COVID a las personas que mueren con COVID. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó ahí? Es una única persona, es cierto. Pero bueno, yo creo que parte de lo que tenemos que aprender de esto es que no podemos seguir haciendo normas a lo loco. Hay que buscar los elementos diferenciadores. Esta muchacha de 26 años llega al hospital por un sangrado vaginal y además era asmática. Y después que muere, post-mortem, le hacen el examen y aparece con COVID. Entonces, lo que dice el ministro es que posiblemente ella murió, me imagino que el sangrado vaginal debió haber estado asociado a un aborto espontáneo, que le debió haber generado una septicemia, y de eso se murió, ¿verdad? Pero el post-mortem da que tenía COVID. Entonces, esa información que nos permitiría, Erasmo, avanzar mucho más, de tener mucho más claridad sobre los perfiles de cómo están asociados las diferentes variables a la letalidad, a la cantidad de días de hospitalización, al tipo de complicaciones, no es una información que se está haciendo pública. Bien, entonces, para ir cerrando, Leonardo quiere hacer un comentario. Sí. A la persona, al caballero que hizo la pregunta, ¿no?, que es bastante interesante, que es un tema de mucho debate, le recomiendo que busque el artículo de Javier Salas, se puede conseguir en internet. La pandemia golpea más a los que menos tienen. Es un artículo que se publica en un órgano de divulgación científica llamado Materia, y donde él compara datos de diferentes países para mostrar cómo la pandemia afecta a las poblaciones más vulnerables, ¿no?
Pero eso no ha habido focos comunitarios. ¿Perdón? Eso es asociado a donde ha habido focos comunitarios. Por ejemplo, el caso de Guayaquil, que Sí. hubo focos comunitarios muy fuertes. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero le digo, es interesante para el tópico que a él le interesa, porque sí, ciertamente, él tocó el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos se ha señalado que las poblaciones más vulnerables, como él ha señalado, han sido precisamente la de los latinos, los negros, especialmente, por ejemplo, el caso de Nueva York, que sabemos que son las poblaciones más pobres, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, ¿no?, al respecto, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a los expositores, se manejaron como ellos saben hacerlo, de manera magistralmente, académicamente, con mucha altura, con mucha propiedad, con los datos y las comparaciones del lugar. Agradecemos infinitamente, eternamente agradecidos por este conversatorio tan rico que nos han brindado.